La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. En esta emisión de Así Avanza el Cambio, Colombia rompe récord en turismo. Más de 12 millones de viajeros eligen al país como destino cultural y espiritual. Desempleo a la baja, 9.2% y más colombianos trabajando. Inversión histórica en educación, 7.6 billones de pesos. Golpe al narcotráfico, récord en incautación de cocaína. Entrevista con Armando Noboa para hablar sobre paz. El buque hospital Bencos Biojó ya navega en el Pacífico colombiano. Y tenemos más en Así Avanza el Cambio. ¿Qué tal? Un placer encontrarnos en Así Avanza el Cambio. En este espacio les contamos cómo construimos una Colombia de oportunidades. Definitivamente somos un emporio de la belleza. Esta Semana Santa nos deja unos 12 millones de viajeros, una potencia espiritual y cultural en el mundo. La Semana Santa dejó cifras históricas para el turismo en Colombia, consolidándose como una de las temporadas más importantes del año. Más de 12 millones de viajeros se movilizaron por todo el país durante la Semana Mayor, confirmando el crecimiento del sector turístico. A recorrerla con respeto, a reconocer en su diversidad una fuerza viva y a encontrarse con un país que decidió creer en sí mismo. Por vía terrestre, cerca de 10,8 millones de pasajeros se desplazaron, lo que representó un aumento frente al año anterior. Mientras tanto, el transporte aéreo también mostró dinamismo, con 1,9 millones de viajeros entre vuelos nacionales e internacionales. Con una infraestructura fortalecida, proyectamos movilizar a más de 1 millón de pasajeros en rutas nacionales y a cerca de 800.000 en destinos internacionales. La temporada combinó tradición, fe y turismo, impulsando economías locales y fortaleciendo el turismo interno. El turismo aquí es una manera de vivir, de impulsar la economía del territorio, de ir creciendo, de seguir empoderándonos de nuestro territorio. Desde el gobierno aseguran que esos resultados reflejan una tendencia positiva y el papel del turismo como motor de desarrollo. El desempleo en Colombia sigue cayendo. En febrero de 2026 bajamos al 9.2%, un punto menos que hace un año. Más personas están logrando conseguir trabajo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre el comportamiento de la tasa de desocupación, en febrero de 2026 en Colombia se ubicó el 9.2%, es decir, el desempleo tuvo una reducción de 1.1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025, que fue de 10.3%. Mientras que para las 13 ciudades de su área metropolitana alcanzó 9,2%, una variación de menos 0.6 puntos porcentuales desde el 9,8% que presentábamos hace un año. La variación en la tasa de desocupación del total nacional es estadísticamente significativa. Volvemos a un dígito de desocupación, que es de 9.2%, la más baja desde el 2018. El jefe de Estado agregó que la informalidad también está disminuyendo. El presidente reiteró el llamado al Banco de la República a que estos indicadores a favor de la economía nacional se traduzcan en una reducción de la tasa de intervención y de esta manera influir en la tasa de inflación. Por su parte, el ministro de Trabajo dijo que el salario vital no tuvo efectos negativos en el empleo, por el contrario, lo impulsó. En el mismo orden de ideas, el titular de la cartera de trabajo afirmó que en febrero de 2026 se generaron 624.000 empleos y que 252.000 personas salieron del desempleo.
se crearon 814.000 empleos formales, se redujeron 189.000 informales y la informalidad bajó a 55.3%. El gobierno del presidente Gustavo Petro marca un hito en la educación superior. Se triplicó la inversión en la universidad pública. Alcanzó un récord de 7.6 billones de pesos. De acuerdo con el Ministerio de Educación, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han destinado 7,6 billones de pesos para fortalecer la educación superior pública, una cifra que, según el ministro Daniel Rojas, triplica lo invertido en administraciones anteriores. El impacto ya comienza a reflejarse en las aulas. Más de 347.000 nuevos estudiantes han ingresado a universidades públicas en los últimos años, gracias en parte a políticas como la gratuidad. Solo en 2025, más de 157.000 jóvenes accedieron por primera vez a la educación superior. La meta del gobierno es alcanzar los 400.000 nuevos estudiantes al final del cuatrienio y llegar a los 500.000 en 2026. La salud llega por el agua. El buque Hospital Bencos Biojó ya navega en el Pacífico colombiano, una inversión de 83.000 millones de pesos. El gobierno del presidente Petro lleva especialistas, alta tecnología a las comunidades más olvidadas. Nuestra periodista María Antonia Castilblanco estuvo en Buenaventura y nos cuenta cómo se transforma la vida en el litoral pacífico. Control tráfico, este es Barco Hospital Bencos Biojó. Con 35 tripulantes a bordo y un corazón cargado de justicia social, el Bencos Biojó zarpó para transformar la vida de miles de colombianos. No es un barco, es un hospital nivel 2 con quirófanos y especialistas que recorrerá por mar y ríos las zonas más remotas de nuestro Pacífico. Esa población va no solamente a acceder a una salud, sino una salud de muy alta calidad. Y ser parte de eso, la verdad, genera aún mayor satisfacción, porque no solamente estás llevando salud, sino de la mejor calidad, es decir, de verdad resolutiva. No como profesional, sino como parte de la comunidad. Agradecer de todo corazón al gobierno nacional por poner su mirada en esos territorios. Saber que muchas personas se van a beneficiar de esto me llena el corazón de manera inmensa, me eriza la piel, me da muchísimas ganas de llorar, ver que eso se pudo materializar y que realmente se va a llevar a personas que lo necesitan. En una lancha como Nala, son transportados los pacientes y la misión médica hasta el buque hospital. Para líderes como Yamile Salcedo en La Bocana, el buque es la respuesta a años de olvido. Aquí, donde un examen médico podía tardar 3 meses, hoy la atención es inmediata. Le doy gracias a Dios por ese gobierno que pensó en los ancianitos. Vea, como primera medida, yo estoy sufriendo de una agitación que de aquí a llegar donde está él llego ahogado. Ahorita me cogió ese virosis, ese que me tiene aquí también tirado. Construido por manos colombianas, este gigante atenderá en cardiología, ginecología, odontología, psicología, vacunación, medicina interna, medicina general, ecografía, mamografías y rayos X, entre otros. Me siento muy orgulloso de estar zarpando con destino a Juanchaco para que nuestro pueblo, nuestro Pacífico, se va dando cuenta de que no es un sueño, de que el barco Hospital Bencos Biojó se encuentra en Buenaventura. El Bencos Biojó seguirá su ruta por los lugares más apartados, cumpliendo la promesa de que en este gobierno el cambio llega navegando. Primero, la solidaridad. El programa Colombia Mayor amplió su cobertura de 1.6 millones a 3 millones de viejos y viejas. Aumentó el subsidio mensual de 80.000 a 230.000 pesos. El gobierno nacional anunció que el programa Colombia Mayor alcanzó los 3 millones de beneficiarios en todo el país, quienes ahora reciben una renta mensual de 230.000 pesos dirigida a adultos mayores que no cuentan con una pensión y viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
Fue el presidente Petro quien a partir del año 2025 estableció que la transferencia monetaria tenía que estar por encima de la pobreza monetaria extrema. Por eso el bono quedó en 230.000 pesos. Este año sigue en 230.000 pesos. Y es importante explicar por qué. Porque también el presidente Petro y su gobierno le propusieron al Congreso de la República una reforma pensional. Y el Congreso la aprobó. La ampliación del programa hace parte de la estrategia Dignidad Mayor y del avance hacia el pilar solidario de la reforma pensional, que busca garantizar un ingreso mínimo a quienes trabajaron toda su vida pero no lograron pensionarse. Por eso los esfuerzos que se hacían antes pues no apuntaban a reducir la pobreza. Por eso es falso decir que 80.000 pesos es lo mismo que 230 porque el mundo es más caro. Eso es falso. Porque en la época, por ejemplo, para el año 2022, cuando se pagaban 80.000 pesos, la línea de pobreza extrema eran 198.000 pesos. Lo que quiere decir que si el bono pensional hubiera estado orientado a reducir la pobreza, no hubiera sido 80.000, sino pues póngale 190.000 o de 200.000 pesos. Pero eso no pasó. Ahora sí pasa. Entonces, efectivamente, una transferencia monetaria tiene un impacto directo sobre pobreza monetaria. Los recursos se entregarán a través del Banco Agrario y su red de aliados, mientras que el gobierno asegura que continuará ampliando la cobertura de protección social para garantizar un envejecimiento digno a millones de colombianos. Cada vez más colombianos confían en el sistema pensional público. En el 2025, más de 141.000 personas lograron pensionarse a través de Colpensiones. En 2025, la entidad reconoció más de 141.000 nuevas pensiones luego de recibir cientos de miles de solicitudes en todo el país. Hoy, más de 7 millones de personas están afiliadas al régimen público y solo el año pasado, más de 335.000 colombianos decidieron vincularse. Pero hay un dato que llama la atención. Más de 186.000 personas se trasladaron desde fondos privados hacia Colpensiones, buscando mayor seguridad para su futuro. Avanzamos en el programa de beneficios económicos periódicos que evidencian que más colombianos, cada vez más colombianos, confían en Colpensiones como la institución que garantiza su derecho a una pensión en condición de dignidad. Actualmente, cerca de 1.864.000 pensionados reciben su mesada, no solo en Colombia, sino también en el exterior. Alcanzamos un total acumulado de 1.864.000 pensionados del régimen de prima media, de los cuales 1.049.000 corresponden a mujeres y 814.000 hombres. Detrás de cada cifra hay una historia de trabajo, de esfuerzo y de dignidad. Además, la entidad ha fortalecido sus servicios digitales, superando los 13 millones de trámites en línea, lo que facilita el acceso para miles de usuarios. La reforma agraria cambia vidas. En Córdoba, decenas de familias campesinas tienen hoy una oportunidad para comenzar de nuevo, gracias a un proceso de recuperación de tierras liderado por el gobierno nacional. Acá los detalles de cómo avanza la reforma agraria para los afectados por el Frente Frío. Como un acto de justicia agraria, la Agencia Nacional de Tierra recuperó 700 hectáreas de tierra fértil en los municipios de Cereté, Sagún, Buenavista y Planeta Rica en el departamento de Córdoba. En el marco de este proceso se hizo la entrega material de este predio a 4 asociaciones campesinas entre mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado, pero también, y aún más importante, cumpliendo las instrucciones del presidente y del director general Juan Felipe Harman, entregamos este predio a familias que han sido afectadas por el Frente Frío y las inundaciones en el departamento de Córdoba. Son familias campesinas que lo perdieron todo con el Frente Frío, pero que gracias a la reforma agraria ahora tienen la esperanza de comenzar de nuevo. En el gobierno del presidente Gustavo Petro se han entregado más de 304.000 hectáreas de tierra al campesinado. Ya que nosotros hemos sido víctimas, ahí en la vereda, las fincas que nunca nos dejaban producir nada porque todo eso era de los mafiosos. Ha sido una lucha, llevando papeles, corriendo aquí, corriendo acá, pero hoy le damos la gracia a Dios. Con la entrega de este predio no solamente nos están impactando a nosotros, sino toda una comunidad que ha soñado con salir adelante y que siempre ha sido vulnerada y que hoy, con estas 300 hectáreas, ve un futuro nuevo para todos.
Esta estrategia busca recuperar a las comunidades rurales, ampliar el acceso a la tierra y garantizar su producción. En medio del dolor llega un respaldo del Estado. Las familias de los 69 integrantes de la Fuerza Pública que perdieron la vida en el accidente del avión Hércules en el Putumayo tendrán su vivienda garantizada. El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el Estado asumirá el 100% de las soluciones de vivienda para las familias de los 69 integrantes de la Fuerza Pública que fallecieron en el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo. No dejemos solos o solas a las familias. Y no las vamos a dejar solas. Nos haremos cargo de sus hijos, de sus hijas, porque son hijos e hijas de honor. Nos hacemos cargo también de sus viviendas, porque es lo menos que podemos darle a quien entregó la vida por la patria. Nos haremos cargo también de su futuro. El ministro destacó que también se hará un acompañamiento integral que incluye acceso a educación para los hijos de las víctimas. Fundación Matamoros.org, a través de esta organización creamos un programa que se llama Hijos de Honor y consiste en garantizarle la educación ya de por vida a los niños, a las niñas, a los huérfanos, incluso profesional. Y varias empresas se han acercado y muy seguramente nos van a apoyar en brindarle educación en universidades incluso privadas. Además indicó que se va a garantizar la asesoría jurídica permanente con el fin de evitar que terceros se aprovechen de la situación de las familias en procesos legales. La paz vuela alto. Conversamos con Armando Novoa, jefe negociador de la Oficina del Alto Comisionado en el sur del país. Él anunció la creación de 2 zonas de ubicación temporal y avances en la erradicación de cultivos ilícitos. Ahí que podemos mostrar ya cerrando el gobierno. Hemos pactado en la mesa la creación que hemos denominado zonas de ubicación temporal y de capacitación integral. Esas zonas son lugares que se ubican en las regiones de influencia de ellos con el propósito de habilitarlas en la idea de que ellos ingresen a las zonas de ubicación y puedan empezar a hacer tránsito a la vida civil. Las personas que ingresen a la zona deben ingresar sin armas y sin uniformes o prendas de uso privativo de la fuerza pública. Y a partir de ese momento, su seguridad y su protección queda a manos del Estado. Hemos pactado 2 zonas, Putumayo y Nariño, y en principio en Putumayo la idea es que puedan ingresar hacia mediados, finales del mes de abril, las primeras 100 unidades de comandos de la frontera y aspiramos a que semanas después puede entrar un contingente con un número similar de 200. En Putumayo se están haciendo los trámites de identificación de los terrenos en Nariño, en donde también entrarán 100 personas. Bueno, en materia de erradicación de cultivos. Este grupo se ha comprometido en la mesa de diálogos a facilitar la erradicación de 30.000 hectáreas, 15.000 en Putumayo y 15.000 en Nariño. Tenemos en el caso del departamento de Putumayo, por ejemplo, más de 12.000 personas y familias que han firmado los acuerdos en el programa Rehacemos, que está a cargo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y ya iniciaron ese proceso. Tenemos el compromiso de lograr el mayor volumen de erradicación de hoja de coca en esos territorios. Ya están arrancando la coca. En el caso de Putumayo ya están arrancando la coca, todavía no tenemos informaciones concretas en el departamento de Nariño, en la región de Tumaco, municipio de Roberto Payán, en donde también a menor escala se han hecho unos compromisos y la idea es que una vez la gente
los habitantes firmen un acuerdo de sustitución, empiecen a arrancar matas a cambio de que reciban unos apoyos del gobierno y de que las autoridades entren con unos programas pilotos de transformación territorial, de industrialización, de construcción de vías públicas, de habilitación de centros asistenciales, de escuelas, de centros de salud, regiones en donde hay una carencia casi que total de presencia institucional del Estado y por eso la importancia de ese acuerdo. La Fiscalía General de la Nación presentó una información a través de la señora fiscal que para nosotros es muy importante. Ella afirmó que en el año 2025, 2 de los departamentos con el menor número de homicidios violentos fueron Putumayo y Nariño. Eso, por supuesto, es un logro de nuestra mesa de diálogos porque en la mesa este grupo se ha comprometido a no usar las armas contra la población, a no amenazar líderes, a respetarle la vida a las comunidades. Claro, ellos siguen incurriendo en otros delitos, en el constreñimiento. Hay algunas quejas que no están muy claras sobre si Comandos de la Frontera, por ejemplo, dejó de reclutar a menores, reclutamiento que fue proscrito en la mesa y que ellos han dicho que no han acudido a ese tipo de medidas. Pero de conjunto está claro que hay una disminución de la violencia en ambos territorios, tanto en Nariño como en Putumayo, y así lo registran varias informaciones oficiales. Esto para mostrarle al país que a través del diálogo y la negociación con este tipo de grupos sí es posible alcanzar la paz territorial y sí es posible dejar una hoja de ruta clara para el mejoramiento en las condiciones de vida de las comunidades, que son políticas de largo aliento que trascienden un solo gobierno y que deberían pensarse como acuerdos de nación para la recuperación de esos territorios que han sido zonas de abandono histórico por parte del Estado. Pues mucha suerte, doctor Novoa. Si a usted le va bien, al país le va bien. Gracias, muy amable. Vamos para adelante, ¿no? Más resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico. Entre 2022 y 2026 se han incautado más de 3.275 toneladas de cocaína, una cifra sin precedentes, una cifra histórica. El ministro de Defensa celebró un hito histórico. Entre el año 2022 y 2026, Colombia incautó 3.275 toneladas de cocaína, el mayor decomiso de la historia mundial. De esta forma, estos grupos y organizaciones dejan de recibir 95.000 millones de dólares y evitó que 48.000 millones de dosis fueran repartidas en las calles. Gracias a inteligencia colombiana, que apoya el 60% de las incautaciones globales en 71 países como Estados Unidos, Brasil y España. Asimismo, el presidente Gustavo Petro lo ratificó. Agregó que el gobierno ha incautado la mayor cantidad de cocaína en la historia del mundo, con la inteligencia más sofisticada, sin matar a nadie. De otra parte, se han realizado 824 extradiciones a Estados Unidos y Europa y 19.212 laboratorios destruidos. Fortalecer la soberanía del país es el objetivo. El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia avanza en su industria naval. El presidente Gustavo Petro dijo que el país avanza en proyectos de alta complejidad, como la construcción de su primera fragata, y señaló que el siguiente objetivo será desarrollar un portaaviones. Lo mismo que estamos desarrollando en el arma naval, tenemos que desarrollarla en las demás armas. La inteligencia colombiana, la fusilería colombiana, la tecnología puesta al servicio de la defensa nacional. Ojalá podamos hacer drones, antidrones, ojalá, ya lo deberíamos estar haciendo, aviones. El pronunciamiento se dio luego de la entrega de la patrullera oceánica ARC-24 de julio,
considerada el buque más grande construido en Colombia, desarrollado en su totalidad por ingenieros nacionales. El mandatario destacó que esta embarcación hace parte de la modernización de la Armada Nacional y resaltó su capacidad para enfrentar el narcotráfico mediante operaciones que incluyen el despliegue de helicópteros y lanchas de alta velocidad. Es la modernización de la Armada Nacional hecha por Colombia, dijo el presidente Gustavo Petro. Lupa las noticias falsas con Celso P. Crespo. La primera, mentira o tergiversación impulsada por opositores políticos, por exfuncionarios de gobiernos anteriores y replicada también en redes sociales y en medios, y es que el presidente Petro supuestamente frenó la infraestructura y tiene paralizados los proyectos del país. Eso es falso. Aclaremos, el gobierno Petro no solo ha continuado los proyectos, sino que ha reactivado obras rezagadas y ha aumentado la inversión. La Agencia Nacional de Infraestructura reporta un récord de inversión en concesiones en alianza público-privadas en este periodo. Se han destrabado también proyectos mediante ajustes contractuales, cierres financieros, gestiones prediales, factores que históricamente causaban retrasos. La ejecución de mantenimiento y rehabilitación vial también ha crecido en este gobierno, lo que impacta directamente en el empleo, en la competitividad regional. En conclusión, no hay parálisis, sino una reconfiguración y una reactivación del sector de la infraestructura. La segunda, es totalmente falso que el gobierno Petro haya disminuido el presupuesto de defensa, como lo han dicho en la última semana los sectores de oposición. Aclaremos, el presupuesto de defensa más bien ha aumentado de manera constante, histórica, manteniendo la participación del 3.3% del Producto Interno Bruto y siendo 2026 el año de mayor crecimiento porcentual de los últimos 12 años en el presupuesto de defensa en Colombia. Este año la inversión en el sector defensa creció un 47%, pudo ser más si la oposición en el Congreso hubiera aprobado la reforma tributaria y reconocido los recursos que el país necesita para superar la pobreza, para avanzar en equidad y defender el territorio. Y la tercera, es falso que el presidente Petro le haya dado la espalda a las regiones y a las ciudades del país, como dijeron los alcaldes de oposición en la última semana. Aclaremos, esto les respondió el presidente Petro, cito entre comillas, los alcaldes de oposición no ven la labor con la población de sus ciudades, les parece invisible, solo piensan en las obras para los grupos de poder en sus ciudades. Por ejemplo, ¿cuántos ancianos han recibido bonos pensionales del gobierno nacional en Bogotá, Medellín y Cali? Por ejemplo, ¿acaso no se está construyendo una sede de la Facultad de Inteligencia Artificial en Manizales y la pista del aeropuerto en el eje cafetero? Por ejemplo, ¿acaso el gobierno nacional no construye el multicampus de la Universidad Pública Gratuita en Suba, en Bogotá? ¿Acaso no se paga el lamentable metro elevado en la ciudad capital?, preguntó el presidente Petro. ¿No invertimos casi $1 billón en las universidades como en Antioquia y la salvamos a tal punto que será el mayor productor de medicamentos en Colombia? ¿Acaso no redujimos la tasa de inflación de alimentos y logramos reducir el hambre en todas las ciudades capitales del país? Siguió el presidente Petro, ¿acaso el subsidio a las madres cabeza de familia con niños menores de 6 años no es la principal política que desplomó la tasa de mortalidad infantil en las grandes ciudades de Colombia? La oposición los dejó ciegos, les respondió el presidente Gustavo Petro, desmintiendo esta noticia. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Feliz regreso a casa después de la Semana Santa. Nos vemos en una próxima emisión aquí en el canal institucional y en las redes sociales de la Presidencia de la República. Así avanza el cambio, con las noticias que marcan una Colombia de oportunidades. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.